Vamos a empezar. Les quiero presentar al doctor José Manuel Ruiz Morales. Él es de Médica Sur, es oncólogo y urólogo y el día de hoy nos acompaña para presentarnos el tema de diagnóstico de cáncer de próstata más allá del PSA. Bienvenido y le paso la palabra. ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para participar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucha relevancia el día de hoy, como es el diagnóstico del cáncer de próstata, y hablaremos de situaciones que van más allá de la medición del antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés. Primero hablemos acerca de las generalidades del cáncer de próstata. A nivel mundial, el cáncer de próstata es el principal cáncer que se diagnostica en todos los varones a nivel mundial. Por causas que desconocemos, en México no solamente es el principal cáncer que se diagnostica, sino también la principal causa de mortalidad por cáncer en los hombres mexicanos. Esta información viene de la Organización Mundial de la Salud, del GloboCan, y en 2012 y en 2018, que es la última actualización, se reitera el hecho de que cáncer de próstata no solo es el principal tumor diagnosticado en pacientes varones, sino también la principal causa de muerte por cáncer, a diferencia de otros países donde cáncer de pulmón tiene un papel más importante. La incidencia de este tumor va a ser muy variable de acuerdo a diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, donde la epidemiología tiene un registro más formal, se estima que todos los varones, llegando a su esperanza de vida, que es aproximadamente de 75 o 77 años, 1 de cada 7 varones desarrollará cáncer de próstata si llega a esta edad. Y como pueden observar, no todos los pacientes que desarrollan cáncer de próstata van a morir por la enfermedad, ya que de estos diagnosticados, solamente 1 de cada 39 morirá específicamente por este tumor. En 2015, que fue un año muy importante para el tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad, se logró una disminución cercana al 47% de la mortalidad dada por esta tumoración. Y esto se debe a dos factores importantes que es de gran relevancia recalcar, como es el tamizaje y además el hecho de que mejores tratamientos están disponibles para los pacientes afectados por esta enfermedad. Esta gráfica, que parece muy pesada, es muy importante, ya que durante muchos años se enseñaba en las facultades de medicina que los pacientes que se diagnosticaban con cáncer de próstata iban a morir con la enfermedad y no de la enfermedad. De cierta forma, esta información tiene algo de verdad, pero tiene ciertas acotaciones que quiero hacer recalcar. En esta gráfica, como pueden observar, existen 3 colores, un color verde, un azul y un naranja. Este estudio se realizó en Suecia, donde el sistema de salubridad es totalmente público, y ellos encontraron de que si los pacientes son diagnosticados en etapas tempranas, con antígenos prostáticos bajos y sin datos de enfermedad metastásica, los pacientes, la mayoría de ellos, morirá por causas cardiovasculares, que es el color verde, o de otras causas no relacionadas con el cáncer de próstata, que es el color azul. Pero como si observan, entre la gráfica va más hacia abajo, el color naranja empieza a tomar más relevancia y estos son los pacientes que se diagnostican con antígenos prostáticos mucho más altos, con enfermedad localmente avanzada o incluso metastásica.
Entonces, quiere decir que, como les mencioné, no todos los pacientes van a morir por cáncer de próstata, pero aquellos los cuales tengan una enfermedad más avanzada, lamentablemente fallecerán debido a esta enfermedad. Y esto nos habla de la importancia de detectarlo a tiempo y poder tener ciertas opciones antes de que la enfermedad avance mucho más. Como les mencioné, si la tumoración es diagnosticada en etapas tempranas con APEs bajos, sin datos de enfermedad metastásica, los pacientes fallecerán por causas cardiovasculares o por otras causas no relacionadas por cáncer de próstata. Pero conforme vamos bajando y observando enfermedad mucho más avanzada, que es la gráfica naranja, estos son los grupos de pacientes los cuales fallecerán debido al cáncer de próstata. Entonces, es por esto el racional del tamizaje. La racional detrás de este tamizaje es que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata inicialmente son asintomáticos hasta que tengan una enfermedad avanzada. De tal forma que el objetivo del tamizaje es, 1, encontrar aquellos pacientes que estén asintomáticos en etapas tempranas y 2, reducir obviamente la morbimortalidad por esta enfermedad. Por lo tanto, para el tamizaje necesitamos un marcador que, 1, minimice los procedimientos innecesarios, ya que en medicina, como bien sabemos, en cualquier procedimiento tiene eventos adversos, si no quiere decir que la utilidad es muy poca, y además limitar la detección de enfermedad indolente, es decir, aquellos pacientes que les mencioné que probablemente mueran con la enfermedad y no fallezcan a causa de la misma. Para esto y de los primeros intentos que se hizo para el tamizaje y sigue siendo base importante para el mismo, se identificó el antígeno prostático específico. Este antígeno es una glicoproteína que se secreta por el epitelio prostático. La función del antígeno prostático es lisar el semen para poder mejorar la movilidad espermática con objetivo de la fecundación. Debido a causas que aún desconocemos, a pesar de ya muchos años de haber identificado este antígeno, no sabemos de qué forma el antígeno prostático entra a la circulación sistémica. Recuerden que el antígeno prostático específico, como su nombre lo indica, es próstata específico, pero no es cáncer específico. A un corte de 3.1 nanogramos sobre mililitro y querer relacionarlo con cáncer, tendremos una sensibilidad del 32%, pero una especificidad del 87%, que ustedes saben, pues es un valor muy bajo para poder diagnosticar cáncer de próstata. A mayor elevación del antígeno prostático, existe mayor riesgo de tener cáncer de próstata, de tal forma que no hay ningún nivel inferior seguro. Obviamente estos son reportes de caso, hay pacientes que han desarrollado cáncer de próstata con antígenos prostáticos por debajo de 1 y pacientes que tienen antígenos prostáticos muy elevados y los cuales simplemente es por una inflamación de la próstata y no significa que tenga cáncer en este órgano. De tal forma que necesitamos otros valores y otros indicadores para poder orientar de mejor forma a nuestros pacientes. Pero algo es muy claro, a mayor elevación del antígeno prostático hay mucho mayor riesgo de tener cáncer de próstata. De forma general y para la práctica diaria utilizamos que un antígeno por debajo de 4, 15% de los pacientes tendrán cáncer, pero 85% no, y un antígeno por encima de 10, el 67% de los pacientes tendrá cáncer, pero existe un 23% el cual no lo va a tener. La disyuntiva existe cuando los valores se encuentran entre 4 y 10. Y esto lo conocemos y así se encuentra en la literatura como la zona gris, porque solamente 1 de cada 3 pacientes tendrá cáncer. Y esto significa una gran disyuntiva para todo el equipo de salud que se encuentra alrededor del diagnóstico del cáncer de próstata. El antígeno prostático específico a la fecha recibe muchas críticas, principalmente que, como les mencioné, es
próstata específico, pero no es cáncer específico. Existen otras condiciones que son benignas que pueden elevar el antígeno prostático, como es la hiperplasia prostática, el crecimiento del epitelio prostático, la prostatitis, ya sea por causas mecánicas o por causas infecciosas, la misma eyaculación o incluso la gente que utiliza bicicleta de forma constante, se pueden elevar los niveles de antígeno prostático en sangre y en definitivo no significa que este paciente tenga cáncer de próstata. Como consecuencia, como les mencioné, el corte es menos de 4 o más de 10. Puede ser que los pacientes que se encuentren en la zona gris se expongan a ciertas biopsias que son innecesarias y lamentablemente en algunas ocasiones puedan tener eventos adversos que comprometan la salud del individuo. Existen dos grandes estudios, los cuales hasta el día de hoy ya tienen resultados que son similares. Durante toda la década pasada siempre estuvieron en pleito en cuanto a sus resultados. Del lado izquierdo de la pantalla existe el estudio europeo y del lado derecho es un estudio muy grande que es el estudio americano. Estos estudios se enfocaron en el tamizaje de diferentes tumores. El estudio europeo y el americano, como pueden observar, la población es similar en cuanto a edad. Se reclutaron muchos más varones en el estudio europeo que en el americano. Y ellos identificaron, bueno, la finalidad del estudio era tomar antígeno prostático en los pacientes y compararlo contra observación de pacientes que no se hacía antígeno prostático. Ambos estudios concluyeron, como les menciono, después de una década de analizar los resultados e incluso tener resultados distintos, identificaron de que existe una mejoría en cuanto a la supervivencia de aquellos pacientes a los cuales se les inicia tamizaje contra aquellos pacientes a los que no. La conclusión es el hecho de los europeos es de que tenemos que invitar cerca de 800 pacientes para poder prevenir una muerte por cáncer de próstata en 13 años y los americanos necesitan invitar 1000 varones que estén dentro de las características de los pacientes que se puedan llevar al tamizaje para prevenir y de igual forma una muerte por cáncer de próstata en 13 años. Obviamente estas cifras parecen muy grandes para un equipo de salud pequeño, un médico individual, para poder prevenir una muerte por cáncer de próstata, pero vean estas cifras en cuestiones de materia de salud, como de un ministro o un secretario de salud. 1000 invitaciones para prevenir una muerte por cáncer de próstata a gran escala hace bastante sentido. Entonces, no todos los pacientes son candidatos al tamizaje. De forma general, se recomienda que aquellos pacientes que se les va a hacer tamizaje para cáncer de próstata cumplan las siguientes características. Que sean varones entre los 55 y 69 años de edad, porque debajo de esta edad es muy raro el hecho de poder encontrar cáncer de próstata. Y que por lo menos este paciente vaya a vivir 10 años más. Y además, algo que hacen mucho hincapié las guías tanto americanas como las europeas es de que esta decisión debe ser de forma conjunta entre el equipo de salud y el paciente. Porque si los resultados salen anormales, entonces el paciente se tendrá que someter a diferentes procedimientos, los cuales, obviamente, como les mencioné desde el inicio, pueden tener eventos adversos. Si los pacientes tienen factores de riesgo familiares, es decir, pacientes, papá, tíos, hermanos que hayan desarrollado de cáncer de próstata antes de los 50 años de edad, entonces podemos iniciar este tamizaje a partir de los 40 años de edad, pero solamente si cumple las condiciones que les acabo de mencionar. Cada cuándo hacer el tamizaje, se recomienda hacerlo en intervalos de 2 a 4 años. El examen digitorrectal no tiene un papel, ayuda en cerca del 20% del diagnóstico, pero la mayoría del diagnóstico de cáncer de próstata lo vamos a hacer la mayoría de las veces solamente con la medición de antígeno prostático específico anormal. Una vez que el paciente cumplió 69 años de edad, podemos detener el tamizaje de cáncer de próstata, ya debido a que este paciente se encuentra ya muy cerca de la esperanza de vida de la población.
o lo podemos detener antes si el paciente, antes de cumplir los 69 años de edad, desarrolla alguna comorbilidad que compromete su vida a menos de 10 años. Puede ser algún otro tipo de cáncer que sea muy agresivo y que le vaya a impedir vivir otros 10 años, o si el paciente pues tiene 65 años de edad y tiene un antígeno prostático por debajo de 1. Las guías internacionales, específicamente las americanas, hablan acerca de la importancia de no solamente confiar en el antígeno prostático, sino de valernos de otras herramientas, las cuales nos puedan ayudar a tener una mejor decisión conjunta con nuestro paciente. Nuevamente en esta diapositiva les muestro, existen ciertos biomarcadores que nos ayudan a mejorar la especificidad, es decir, poder encontrar aquellos pacientes los cuales puedan tener elevación del antígeno prostático, pero que no tengan cáncer de próstata, para evitar someterlo a procedimientos innecesarios. Y así es como NCCN habla de diversos biomarcadores, los cuales están disponibles, como el antígeno prostático libre, el índice de salud prostática, el cual puede ayudar al clínico a poder determinar qué paciente requiere pasar al siguiente paso o qué paciente mantenerlo en vigilancia. Como les mencioné, el diagnóstico de cáncer de próstata, el 80% de los casos lo vamos a hacer mediante la detección de un antígeno prostático que se va a encontrar elevado. Y 20% se hace mediante un examen dígito rectal. Obviamente este 20% es en aquellos médicos, personal de salud, específicamente urólogos, los cuales están acostumbrados en su práctica diaria a poder palpar una gran cantidad de próstatas, porque no es un procedimiento sencillo y además le da información acerca de la tumoración si es que llega a encontrarse. Pero el grueso del diagnóstico en el tamizaje de cáncer de próstata lo vamos a hacer mediante simplemente una medición en sangre. Pasemos a la siguiente parte. ¿Qué sucede con estos pacientes los cuales tienen un antígeno prostático que se encuentra elevado y el urólogo determina que el paciente necesita tomarse una biopsia prostática? Esta es una imagen muy esquemática de lo que es la glándula prostática y, como pueden observar, está dividido en sextantes. Lo que hace el equipo de urología es, mediante una previa analgesia de los nervios que inervan toda la región pudenda, se toman 12 biopsias del paciente de la glándula prostática. Este es lamentablemente un procedimiento que solamente es guiado por ultrasonido, pero es un procedimiento el cual no va directamente contra la tumoración, porque por ultrasonido no se puede detectar muy bien. Se toman 12 biopsias, 2 de cada uno de los sextantes, pero lamentablemente, a pesar de que este procedimiento puede llegar a ser cruento, molesto y tener ciertas complicaciones, solamente logramos muestrear menos del 1% de la glándula prostática. Una vez que el urólogo ha tomado la biopsia prostática, es procesada por el equipo de anatomía patológica y observada bajo el microscopio. Cuando yo hablo de cáncer de próstata, y que es el principal responsable de las muertes por este cáncer en nuestro país y en el mundo, estoy hablando específicamente de un cáncer de las glándulas, que es un adenocarcinoma en el 95% de los casos. Para esto, los patólogos utilizarán una escala que se conoce como escala de Gleason, la cual es una sumatoria. Suman el mayor componente seguido del componente que le sigue en prevalencia. Es mediante un puntaje que va de 1 a 5, siendo 5 un tumor muy poco diferenciado, con pérdida de la arquitectura, y el número 1, una tumoración, un cáncer que tiene respetada la arquitectura. Es decir, la mínima será un 2 y la máxima un 10, siendo un número 2 que la arquitectura glandular está bien respetada, y 10 que se ha perdido, como pueden observar en la parte baja de la imagen, siendo un 10 que la arquitectura está totalmente alterada.
Existen otros tipos de cáncer de próstata, como son de células transicionales, de células pequeñas, de linfomas, pero son tumoraciones que van más allá de la utilidad del tamizaje y son los menos de los casos. El 95% de los pacientes con cáncer de próstata lo que tienen es un adenocarcinoma que se reporta mediante la escala de Gleason. Como les mencioné, hay pacientes los cuales hay que llevarse a biopsia, que es parte del algoritmo diagnóstico, pero como todo procedimiento médico, tiene eventos adversos. Existen desde los menores, que es hematuria, hematoespermia, rectorragia, episodios vasovagales o incluso infecciones del tracto urinario, pero también se han reportado, que son las menos afortunadamente, urosepsis, rectorragia que requiere algún tipo de intervención quirúrgica, retención aguda de orina, hematuria que requiere transfusión, incluso gangrena de Fournier, que es una catástrofe infecciosa, o incluso hay pacientes que pueden complicarse debido a sus antecedentes con un infarto agudo del miocardio. Con esta diapositiva no quiero decir que no se deben de realizar biopsias, pero el paciente y el médico tienen que estar conscientes que todo procedimiento tiene eventos adversos y si el paciente se va a someter a una biopsia, entonces que conozca cuáles son las complicaciones menores y mayores. Pasemos ahora a la segunda parte de la plática, que son los biomarcadores para el diagnóstico temprano de cáncer de próstata y que nos pueden ayudar a seleccionar mucho mejor aquellos pacientes los cuales necesiten algún tipo de procedimiento, específicamente una biopsia. La finalidad de los biomarcadores es que seleccionemos mucho mejor a los pacientes, que disminuyamos las biopsias innecesarias. No quiere decir eliminar las biopsias, sino aquellas biopsias que son innecesarias porque el paciente pueda tener el antígeno prostático elevado por causas que no sean cáncer. Mejorar la especificidad para detectar el cáncer y específicamente este cuarto punto es muy importante, identificar aquellos pacientes que tengan un Gleason de 7 o más. Si recuerdan, les hablé acerca del Gleason, que es una sumatoria que va del 2 al 10. Y específicamente aquellos pacientes que tienen una sumatoria de 7, 8 o 9 y 10 son aquellos pacientes que se consideran como clínicamente significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si recuerdan o posteriormente pueden volver a revisar la gráfica del estudio sueco, son los pacientes los cuales tienen mayor riesgo de morir por cáncer de próstata. Entonces, aquellos pacientes los cuales tienen un antígeno prostático por encima de 4, es decir, que están entrando ya a la zona gris, existen diferentes biomarcadores los cuales podemos utilizar. Aquellos que no tienen biopsia previa, que va a ser la mayoría de los pacientes, existe el porcentaje de antígeno prostático libre, el índice de salud prostática, que abreviaremos como PHI, y el puntaje 4K. Hay pacientes los cuales en algún momento se tienen que rebiopsiar debido a que en una primera instancia había salido negativo el resultado para cáncer o fue inconcluso. Están validados el antígeno prostático libre, el índice de salud prostática nuevamente, el puntaje 4K y además existen dos más que están avalados, que es el antígeno prostático de cáncer 3, que se conoce como PSA3 y el Confirm DX. Hablando del primero, que es el antígeno prostático que es libre, este viene de la lógica de que aquellos pacientes los cuales tengan un antígeno prostático libre, que así se hace la medición, está mucho más relacionado con condiciones benignas. A diferencia del antígeno prostático específico, si medimos además el antígeno prostático libre y se encuentra este elevado mediante unas proporciones, podemos identificar aquellos pacientes los cuales estén más relacionados esta elevación con condiciones benignas. Existe también que si existe un antígeno libre, existe un proantígeno libre, el cual se conoce como P2PSA, que es la forma 2 del ProPSA. Este antígeno P2PSA está asociado con condiciones malignas. Entonces, si lo encontramos elevado, entonces lo más probable es de que esta elevación del antígeno prostático esté más relacionado con cáncer de próstata.
Y con estos dos biomarcadores ya podemos hablar acerca del FI, que es el índice de salud prostática. El índice de salud prostática no es más que una sumatoria, es aritmética que solamente incluye división y raíz cuadrada. No es un algoritmo patentado, no es algo que el laboratorio solamente puede hacer el cálculo, simplemente es la división que existe entre el PRO2-PSA sobre el antígeno libre por la raíz cuadrada del antígeno prostático específico. Con este número nos dará un número el cual nos va a hablar acerca de la especificidad del 95% de no tener cáncer. Un paciente que tiene un número entre 0 y 20.9 tiene a una especificidad del 95%, tiene un riesgo de tener cáncer entre el 1.9 y el 16%. Un paciente que tiene entre 21 y 40 va del 17 hasta el 24.6%. Y aquí quiero que pongan atención en este número, que va a ser una cifra mágica durante lo que resta de la plática. Más de 40 le da al paciente un riesgo de tener cáncer de hasta el 52%, y esto con una especificidad del 95%. Es decir, estamos completamente seguros que tiene un riesgo de más de la mitad de tener cáncer de próstata con un índice de FI de más de 40. Uno de los estudios con los cuales se inició la validación y posterior aprobación por parte de FDA fue el estudio de Catalona, en el cual él programó 892 pacientes para someterlos a biopsia prostática. Estos pacientes tenían un AP entre 2 y 10 y además tenían un examen dígito rectal normal. Cuando los pacientes tenían una biopsia positiva, estos pacientes tenían un puntaje por encima de 40, específicamente 49. Y los pacientes que tenían una biopsia negativa para cáncer tenían un puntaje de 34, nuevamente por debajo de 40. Y esto con una sensibilidad del 95%, es decir, con casi una total seguridad de encontrar a todos los pacientes con cáncer de próstata y una especificidad del 16%. Y haciendo la comparación entre solamente la relación que existe entre el antígeno libre y el antígeno prostático específico total, el FI tenía un 16% de especificidad, pero esta relación de AP libre sobre AP era solamente del 8.4%, lo cual fue estadísticamente significativo, y todos estos resultados fueron consistentes entre grupos de edad, las concentraciones del AP y los grupos étnicos de los pacientes que fueron reclutados. Ahora, hablando acerca del FI y el cáncer clínicamente significativo que les mencioné, son aquellos pacientes que, además de diagnosticarse cáncer de próstata, son los que tienen riesgo de morir por cáncer de próstata. El FI también tiene una gran utilidad. Para esto, Sanda y sus colaboradores hicieron un estudio en el cual reclutaron 658 pacientes. Estos se encontraban dentro de la zona gris, que fue un AP entre 4 y 10, y se demostró mediante cálculos por área bajo la curva que el FI discriminó de mejor manera el cáncer clínicamente significativo, mucho mejor que el porcentaje de antígeno libre, que solamente el PRO2-PSA y el AP únicamente. Solamente uno de los 658 pacientes que tuvo un FI por debajo de 27 tuvo un Gleason que fue clínicamente significativo. Como les mencioné, 7 o más es lo que consideramos como clínicamente significativos, pero todos los demás pacientes de todas las pruebas a las cuales fueron sometidos, el FI fue el único que discriminó de forma adecuada a aquellos pacientes que tenían un Gleason de 7 o más. De esta forma, el FI es un gran auxiliar en la toma de las decisiones clínicas porque tiene el doble de especificidad que el antígeno libre, que el antígeno prostático y el antígeno libre sobre el antígeno prostático, y es por esto que desde 2012 la FDA
lo aprobó y lo incluyó dentro de sus buenas prácticas. Recuerden que la aprobación en 2012 por parte de la FDA fue para aquellos pacientes que se encuentran en la zona gris entre un AP de 4 y 10 y por esto fue incluido en las guías internacionales de la NCCN, las cuales que avalan la detección temprana del cáncer de próstata. FI también se ha explorado en otras situaciones y, como les mencioné, hay que tomar biopsia de aquellos pacientes los cuales tenemos una certeza que tengan cáncer de próstata. Este estudio de validación para la toma de biopsia se hizo por parte de Loeb y sus colaboradores, en el cual se incluyeron casi 400 pacientes. El promedio de AP en este grupo fue de 5.9 y solamente el 10% de ellos tenía el examen dígito rectal anormal. De estos 395 pacientes, solamente el 31% de ellos tuvo un Gleason de 7 o más. Y utilizando los mismos números para FI, si nosotros decidiéramos que para tomar biopsia utilizáramos un FI que es intermedio, que es de 24, evitaríamos 36% de las biopsias en aquellos pacientes que no tienen cáncer a pesar de tener un AP elevado y evitaríamos 24% de biopsias en aquellos pacientes que sí tienen cáncer de próstata, pero que son tumores indolentes o clínicamente no significativos, que es este grupo de pacientes los cuales morirá con el cáncer de próstata, pero que no morirá por el cáncer de próstata. Existen otros exámenes en los cuales se ha evaluado el FI y, por ejemplo, este estudio de 268 pacientes con APES entre 2 y 10 y un examen dígito-rectal normal, fueron un grupo de pacientes los cuales se sometieron a una mayor cantidad de biopsias y solamente el 40% de ellos tuvo cáncer de próstata y el marcador que mejor discriminó cáncer en estos pacientes fue el FI con un resultado que fue estadísticamente significativo y nuevamente aquí aparece un número por encima de 40, el cual es una de las cifras que más utilizamos con este índice de salud prostática. Ahora, para un 90% de especificidad, es decir, detectar aquellos pacientes los cuales no tienen cáncer, FI nos daba una sensibilidad del 42% y comparado contra el antígeno libre o contra otro marcador que es la densidad del antígeno prostático, fue muy superior FI con 42% comparado con el antígeno libre o contra la densidad del AP. FI también nos puede servir como un modelo predictivo y esto se demostró en 2013 por la SERI, en el cual incluyó 646 pacientes en un grupo, en un estudio de investigación, los pacientes con AP entre 2 y 10, 12 biopsias y el examen dígito-rectal dentro del protocolo podía ser normal o anormal. Aquellos pacientes, se detectó cáncer en el 40% de los pacientes y aquellos pacientes que tenían un puntaje por encima de 40, es decir, 48 en esta situación, eran pacientes que sí tenían cáncer comparado con aquellos pacientes que tenían un puntaje de 32, es decir, por debajo de 40. Y incluyendo esto con el modelo de AP total, AP libre y porcentaje de AP libre, que es otro modelo que se puede utilizar dentro de urología oncológica, el FI le daba una ganancia del 7.5% a este modelo para detectar cáncer clínicamente significativo. También el FI se ha estudiado en cuanto al desenlace del tratamiento. Existe un concepto que se conoce como riesgo de recurrencia bioquímica. ¿Qué es esto? Un paciente el cual ya fue sometido a un tratamiento definitivo por cáncer de próstata, puede ser radioterapia, puede ser cirugía. En algún momento en la evolución hay un grupo de pacientes los cuales empiezan a elevar nuevamente el antígeno prostático. Esto quiere decir que hay células malignas en alguna parte del cuerpo, las cuales están nuevamente creciendo, y esto se conoce como recurrencia bioquímica porque inicialmente solamente lo detectamos mediante el antígeno prostático en sangre. Entonces, en este estudio, a 313 pacientes fueron sometidos a una prostatectomía radical con robot.
Y la mediana de puntaje de FI para estos pacientes, pues obviamente estaba por encima de 40, porque eran pacientes que estábamos muy seguros que tenían cáncer. Solamente el 10% de estos pacientes, el seguimiento fue de 28 meses y solamente el 10% de estos pacientes desarrolló durante este seguimiento recurrencia bioquímica. Haciendo cálculos con el FI, aquellos pacientes que tenían un FI más elevado, es decir, por encima de 82, tenían mayor riesgo de tener recurrencia bioquímica. Y aquellos pacientes que tenían un FI por debajo de 82 no tenían recurrencia bioquímica a 2 años, y esto fue clínicamente significativo. Entonces, el uso del FI como modelo de desenlace de tratamiento les puede ayudar tanto al grupo multidisciplinario de urooncología para saber cuál va a ser el pronóstico de este paciente a 2 años de que sufra o no recurrencia bioquímica de la enfermedad. También el FI ha sido estudiado en cuanto a la vigilancia activa y, por ejemplo, pacientes de 67 hombres que se incluyeron dentro del riesgo bajo, es decir, tumores que eran clínicamente no significativos, fueron llevados a biopsia al año. Es decir, estos son los grupos de pacientes que tienen un Gleason de 6 o menos y son pacientes que, como les mencioné, van a morir con la enfermedad, no van a morir de la enfermedad. Entonces son grupos de pacientes muy seleccionados, los cuales no se quiere someter a un tratamiento definitivo por los eventos adversos. Entonces, nuevamente al seguimiento, cuando los vuelven a biopsiar a un año, dentro del análisis multivariable que incluye edad, volumen, porcentaje de biopsias e involucro de las biopsias, el único factor independiente que identificó a aquellos pacientes los cuales iban a pasar de un riesgo bajo a un riesgo intermedio o un riesgo alto fue el índice de salud prostática. Es decir, el FI también es útil para la vigilancia activa de aquellos pacientes los cuales tienen tumores que son clínicamente indolentes. Pero bueno, hablemos acerca de la comparación de FI con otros biomarcadores que están disponibles. Como les mencioné, existe un panel que es el panel 4K, que es el panel 4-calicreína. Este panel cabe resaltar que no está aprobado por FDA y solamente está validado en Estados Unidos y en la Unión Europea. En las guías NCCN están solamente mencionadas y utilizan un algoritmo patentado que incluye edad, examen dígito rectal y marcadores de calicreína. Es decir, el resultado nos lo va a proporcionar directamente el laboratorio y no es un cálculo que nosotros podamos validar en un segundo tiempo en nuestro consultorio. Se ha comparado el FI contra el 4K y la discriminación para la detección de cáncer es similar para ambos biomarcadores. Y esto fue corroborado mediante la medición de áreas bajo la curva. También existe otro panel que es el PSA3, que es el antígeno de cáncer próstata 3, y el cual lo que hace es medir los niveles de ARN de este antígeno en la orina del paciente. Lamentablemente y personalmente, y algunos pacientes también están muy conscientes de esto, el bemol de este panel es que previo a la medición de estos niveles en orina, el paciente tiene que llegar al laboratorio y ser estimulada su próstata por un técnico de laboratorio. Entonces, esto hace que el estudio pueda ser un poco incómodo para los pacientes y algunos grupos de ellos, pues, rechazar el uso de este estudio. Fue desaprobado por la FDA y existen estudios de comparación de PSA3 versus el FI de 138 pacientes con examen dígito rectal normal y con APES elevados, y se encontró de que el PSA3 discrimina de mejor forma el cáncer, es decir, detecta más casos de cáncer de próstata, pero el FI identifica el cáncer clínicamente significativo. De tal forma que el FI en esta situación nos ayuda de mejor manera a determinar qué pacientes son a los que hay que llevar a biopsia y qué grupo de pacientes son los que podemos mantener en vigilancia. Por último, hablando acerca del FI, como les mencioné, el ultrasonido prostático que se hace para la toma de biopsias es prácticamente un procedimiento a ciegas. No a ciegas de que no podamos identificar la glándula, sino que no podemos identificar la tumoración.
Es por esto que actualmente ya existen muchas iniciativas. En nuestro país solamente existen 2 centros en los cuales se puede hacer esta fusión con resonancia magnética, en el cual, así por ejemplo como con otros tumores como tiroides, como cáncer de mama, se puede identificar la tumoración y que el médico vaya específicamente a tomar biopsia de esa lesión. Entonces, existen actualmente fusiones en las cuales se hace una resonancia magnética del paciente y posteriormente esto se fusiona con un ultrasonido y de esta forma no estar muestreando a ciegas y menos del 1% de la glándula, sino que específicamente el urólogo puede ir, tomar la biopsia mediante esta fusión y tener un mejor resultado, y la discriminación por parte del FI para poder identificar a aquellos pacientes los cuales tienen cáncer de próstata clínicamente significativo ofrece ventajas económicas para seleccionar de mejor forma a los pacientes. Entonces, en conclusión, el cáncer de próstata es el tumor maligno más común en varones en todo el mundo y por causas que desconocemos desde 2012 y en 2018 es la principal causa de muerte por cáncer en varones en nuestro país. El tamizaje con antígeno prostático ha disminuido la mortalidad de cáncer de próstata significativamente. Existe una zona gris, que es cuando el AP se encuentra entre 4 y 10, y es un grupo de pacientes en los cuales solamente el 30% va a tener cáncer de próstata, pero 70% no. Entonces, existen varios biomarcadores que nos pueden ayudar en este subgrupo de pacientes para poder seleccionar los pacientes que requieran pasar al siguiente nivel de abordaje diagnóstico, como es el AP libre, el PRO2-PSA y el índice de salud prostática conocido como FI. Lo anterior de utilizar estos biomarcadores en la zona gris es con la finalidad de seleccionar mucho mejor a los pacientes. El FI es un cálculo matemático únicamente que incluye AP, AP libre y PRO2-PSA. Y con el FI con una especificidad del 95%, un puntaje de más de 40 tiene una sensibilidad de hasta el 53% de poder detectar cáncer, muy superior por encima de AP y AP libre. Y el FI está aprobado desde hace varios años por la FDA para este grupo de pacientes que se encuentran en la zona gris. También FI nos ayuda a predecir enfermedad clínicamente significativa, es decir, los pacientes que van a morir por cáncer de próstata, los pacientes que se encuentran en riesgo de recurrir bioquímicamente después de haber sido sometidos a un procedimiento definitivo, y también para identificar aquellos pacientes los cuales son candidatos a vigilancia activa. FI también ha sido comparado contra otros paneles para este grupo de pacientes como es 4K y PSA3. Comparado con 4K es similar, solo que recuerden que este último es un algoritmo patentado por la empresa que lo proporciona. Y contra PSA3, FI identifica de mejor forma la enfermedad que es clínicamente significativa y solamente pues es una muestra de sangre y no necesita la estimulación de otro personal en el laboratorio para poder obtener la muestra, como es el caso de PSA3. De forma general, recuerden que también como personales de la salud, pues sí tenemos que estar conscientes acerca de los costos que implica la atención de nuestros pacientes. En un medio privado, el costo de una biopsia puede llegar a ser de 20,000 pesos. E incluso una prostatectomía en un hospital de tercer nivel puede elevarse el costo hasta 200,000 pesos. Entonces, es lo importante y recalcar el hecho del tamizaje y de poder seleccionar mucho mejor a los pacientes, los cuales puedan tener no solo cáncer de próstata, sino cáncer de próstata clínicamente significativo. Agradecemos al doctor Ruiz que nos haya compartido la parte clínica de esta prueba y también siguiendo el feedback que nos dieron en sesiones anteriores en relación con la parte ya más relacionada con el laboratorio. Ahora le voy a pedir al químico Jesús Ponce de León que nos hable un poco de la parte de la solución que tenemos en Beckman Coulter y las aplicaciones en el laboratorio. Jesús.
Buenos días. Bueno, pues la intención de presentar la solución Beckman-Coulter que actualmente se está teniendo dentro del perfil de salud prostática es para complementar la información que ya nos proporcionó el doctor Ruiz, en donde Beckman está interesado en proporcionar un perfil de pruebas que ayuden a favorecer la salud de aquellos pacientes que están relacionados o que tienen un cierto riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Esto mediante la promoción de pruebas o un panel de pruebas que conste de aquellas, que nos dé todas las herramientas para poder detectar aquellos pacientes en los que están teniendo este tipo de riesgo. Entonces, ¿cuál es la intención? Actualmente Beckman cuenta con una prueba que ya como tal determina el Pro2-PCA, que en conjunto, como lo mencionó el doctor Ruiz, en conjunto con el antígeno prostático total y el antígeno prostático libre, se podrá crear un factor que me dé un indicativo de la salud prostática de estos pacientes, obviamente con la finalidad de poder favorecer una mejor detección de estos pacientes y disminuir la incidencia o la necesidad de aquellas biopsias que no son necesarias en aquellos pacientes que no van a desarrollar un cáncer como tal de próstata. Actualmente, como lo estoy mencionando, el perfil de salud prostática está constituido por una prueba que es el antígeno prostático total, el antígeno prostático libre y el Pro2-PSA. En conjunto, estas tres pruebas que son determinadas en nuestros sistemas van a ser mediante un cálculo, nos va a proporcionar lo que es el índice de salud prostática. En esta slide, lo que podemos ver aquí o lo que podemos apreciar es precisamente los componentes que actualmente tiene Beckman en su panel de pruebas para poder determinar la Pro2-PCA. Es un reactivo que consta de un kit de 100 de determinaciones con una presentación de 2 cartuchos con 50 pruebas cada uno de ellos, teniendo una estabilidad de 28 días a bordo del instrumento, cada uno de los paquetes, una estabilidad total de todo el kit de reactivo de 56 días y con una estabilidad de calibración de 28 días. Para hablar un poquito más en los aspectos técnicos de la prueba, ¿qué es lo que tenemos como tal? Para lo que es el límite de blanco, que como bien sabemos es aquel valor en el que yo tengo o puedo determinar como mínimo una sustancia en donde no se encuentra en mi muestra, vamos a tener que el límite de blanco para mi prueba es de 0.5 picogramos por mililitro. Entonces, también para el límite de detección tenemos un valor bastante bajo para la detección, que es ya el punto justo en donde nuestra prueba ya puede determinar la cantidad mínima del analito que yo estoy buscando en una determinada muestra. Entonces, tenemos que el límite de detección es de 0.69 picogramos por mililitro. Y el límite de cuantificación, que es ya cuando la prueba empieza a tener la significancia clínica o que puede detectar al menos repetidamente la sustancia en aquellos pacientes que tienen significado clínico. Entonces tenemos que el límite de cuantificación es menor a 3.23 picogramos por mililitro. Como se mencionó también, parte de las características clínicas o técnicas de la prueba es que el Phi se ha encontrado que tiene un área bajo la curva de hasta 0.708 en comparativa con otros biomarcadores que se utilizan para la detección de cáncer de próstata, en comparativa con el antígeno prostático y con el porcentaje de antígeno prostático, utilizando el antígeno prostático libre. En comparativa con ellos, se obtuvo en un estudio para aquellos pacientes en los que se encuentran en un intervalo de 4 a 10 nanogramos por mililitro, se obtiene que tiene el Phi
obteniéndolo a partir del empleo de la Pro2-PCA, obtiene una mejor área bajo la curva en cuanto a la detección de aquellos pacientes que tienen cáncer o que van a desarrollar cáncer en un intervalo de confianza del 95%. De igual manera, como se mencionó, conforme el valor de phi es mayor o se tiene un valor más elevado del phi en comparativa con los otros biomarcadores, hay una mayor especificidad o una mayor exactitud para poder detectar aquellos pacientes que realmente van a desarrollar el cáncer. Como se observa en esta tabla, partiendo en valores de phi a partir de 25, se observa que la especificidad del valor de phi es superior, es prácticamente 12 puntos por arriba de lo que un biomarcador como el antígeno prostático libre y el antígeno prostático total me pueden determinar que si el paciente está o no desarrollando una posible condición de cáncer de próstata. En esta parte, nada más para complementar la parte de las características analíticas, como ya se mencionó, es simplemente mencionar que dependiendo del valor de corte que nosotros podamos utilizar, me va a dar una mayor especificidad en determinar si el paciente es susceptible de desarrollar cáncer o simplemente se va a estar relacionado a ciertas condiciones que son benignas para el paciente, pero que no van a desencadenar en un cáncer de próstata. De igual manera, también, como lo mencionó el doctor Ruiz, es simplemente determinar aquellos pacientes en los que sería necesario poder determinarles una biopsia o en un momento dado simplemente dar un seguimiento para saber cómo va evolucionando su condición. Entonces, en este caso, lo que se puede observar en ambas tablas es de que podemos trabajar con ambos valores de corte. Lo que es el valor tradicional, que es trabajar aquellos pacientes en la zona gris de 4 a 10 nanogramos por mililitro, o de acuerdo a una calibración de la Organización Mundial de la Salud, que también estima que estos valores pueden estar de pacientes de zona gris, están entre 3.1 y 7.8 nanogramos por mililitro. Entonces, dependiendo de los valores que estemos utilizando, podemos establecer un valor de phi diferente y poder obtener datos de especificidad también superiores o con una mayor precisión para la detección del cáncer de próstata. Y ya para finalizar en este slide, lo que se puede observar es de que a un mayor dato de phi, como bien mencionamos en los diversos estudios que se revisaron en la presentación, es una mayor probabilidad de cáncer, de poder determinar aquellos pacientes en los que con un valor de phi elevado, el paciente va a estar desarrollando de manera certera un cáncer y que no sea necesario el poder hacer o el realizar una biopsia en un intervalo de confianza del 95%. Bueno, agradecemos al doctor Ruiz y a Jesús Ponce que nos hayan hablado de esta prueba y como siempre nos abrimos para preguntas. Pueden mandar sus preguntas a los números que aparecen en la pantalla, tanto de México como de otros países, y aquí estaremos para contestarlas. De cualquier forma, si durante este tiempo no llegasen a enviarlas, entonces más adelante nos las pueden seguir enviando y nosotros las estaremos contestando. Tengo aquí la primera, Jesús, ¿puedo hacer P2-PCA en una plataforma y hacer PCA total y PCA libre en otras plataformas y hacer el cálculo afuera con la fórmula que el doctor está indicando? De acuerdo a la indicación de nuestro inserto, no es posible debido a la composición que tiene cada uno de nuestros reactivos. Esto es debido a que los componentes con los que se trabajan en este momento tienen cierta equimolaridad,
hablando en cuanto a las características de los anticuerpos utilizados, que en el caso de la prueba se están utilizando anticuerpos monoclonales en cada una de las diferentes pruebas que se están trabajando, hablando de antígeno prostático libre y la Pro2-PCA. Entonces, de esta manera es recomendable utilizar siempre la misma plataforma, siempre la misma tecnología para poder obtener datos confiables en cuanto al índice de salud prostática. Entonces, en este caso sería conveniente, o está recomendado más bien, el trabajar las 3 pruebas de manera analítica en el mismo sistema de la plataforma Beckman, en este caso, para poder obtener un dato confiable de FI. Ok, y el sistema mismo hace el cálculo. Es correcto. No es necesario hacerlo por fuera. Doctor, ¿qué recomiendan en casos de pacientes jóvenes? Esta prueba está utilizada principalmente para pacientes, como dice, mayor de 50 años, pero en casos de pacientes más jóvenes, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Bueno, en pacientes más jóvenes que por alguna razón tengan inquietud de que puedan tener cáncer de próstata, pues lo más importante es el hecho de que acuda a una valoración médica. En ocasiones estos pacientes jóvenes puede ser que se hayan tomado ellos o les haya vendido a alguien en el laboratorio que se tomó un antígeno prostático, pero pueden ser condiciones benignas realmente las que elevaron este valor, y pues incluso infecciosas, y pues el médico determinará cuál es el mejor procedimiento a seguir. Y entonces, ¿a partir de qué edad es recomendable empezarse a hacer el PSA? Pues de acuerdo a las normativas internacionales, que sea el paciente entre los 50 a 55 años de edad, se puede iniciar a partir de los 40 si tiene antecedentes de cáncer en papá, hermanos, en familiares de primer grado, y obviamente pues que el paciente tenga por lo menos 10 años de expectativa de vida. Ok, 40 años en caso de riesgo. ¿De riesgo de cualquier cáncer o específico? No, de próstata, de próstata específicamente. Son familias muy identificadas. Mi papá le dio cáncer de próstata a los 45 años, a mi tío, a mi abuelo. Es decir, son familias muy identificadas, pero a partir de los 50 o 55 años de edad es adecuado. ¿Esa medición inicial de PSA sirve más adelante para algo o no? Pues va a ser como un valor basal. Y posteriormente, si el médico determina que hay que hacer seguimiento de este antígeno prostático, le va a servir mucho para poder determinar por qué fue el cambio o identificar alguna situación en especial. Ahora, para los dos, ¿es recomendable si yo tengo, no sé, en un hospital, en un laboratorio, un paciente que tiene PSA entre 2 y 10, que es la indicación, o entre 4 y 10, es recomendable hacer como prueba reflejo el PSA libre y el P2-PSA para sacar el índice de salud prostática? ¿Pero el paciente se hospitalizó por algo en especial? Puede ser o que esté hospitalizado o que sea un paciente de laboratorio, pero si ya dio PSA alterado, ¿sería recomendable hacer como prueba reflejo inmediatamente estas dos para sacar el índice? Porque a mí lo que me llama así la atención en lo que me preguntas es de que está hospitalizado, ¿no? No, bueno, hospitalizado o no hospitalizado. Okay. No. Porque, por ejemplo, hospitalizado, pues a lo mejor le pudieron poner una sonda o algo, algo que haya alterado. Pero un paciente, por ejemplo, de la consulta que llega con un AP y está dentro de la zona gris y está dentro del rango de tamizaje, yo sí lo haría. Sí. En el caso aquí particular, y como lo menciona el doctor, sería nada más el hecho de sí hacer una prueba reflejo en el caso del FI, es precisamente porque está indicada en esos pacientes que se encuentran en esa zona gris, precisamente el poder detectar o poder determinar si ese paciente en un momento dado se va a dirigir hacia una situación de cáncer de próstata o inclusive se está debiendo a una hiperplasia benigna de células. Entonces, es precisamente por la intención de utilizar este marcador, el poder determinar cuál va a ser el siguiente paso para ese paciente, y que inclusive si estamos pensando de que es un paciente que a lo mejor sí va a desarrollar cáncer de próstata, pero no sea necesaria una biopsia, entonces sí sería lo más recomendable el poder realizar una prueba reflejo en este caso. Ok, y lo
bueno, hablando un poco de nuestros sistemas, es que se puede programar la prueba reflejo en el sistema de manera automática. Me preguntan, ¿se le puedes preguntar al doctor cómo quedaría definido entonces el algoritmo para el screening? Para el screening me imagino que es del cáncer de próstata, el algoritmo general. No entiendo muy bien la pregunta. A lo mejor si le quieres poner lo que aquí estaba, ¿no? La diapositiva anterior. Es una de las primeras. Vamos a regresar a la diapositiva que habla de esto. Ahí. Ahí. Pues es el tamizaje. Lo que hacemos es obviamente, bueno, eso es muy americano, la decisión conjunta, pero que sean varones entre este grupo de edad de 55 y 69 años y que por lo menos vayan a vivir 10 años más. A partir de los 40, si los pacientes tienen cáncer, riesgo de cáncer de próstata en su familia, es decir, tíos, abuelos, hermanos, que sea cada 2 a 4 años, podemos poner en primer nivel de atención que el examen digitorrectal se pueda o no hacer y detenerlo a partir de los 69 años. Y esto es más bien por la expectativa de vida de cada uno de los países, ¿no? En México la mediana es de 72 años en varones, entonces detenerlos hasta los 69 o detenerlo antes si el paciente desarrolló a lo mejor algo que va a comprometer su vida a menos de 10 años o a los 65 y que tenga un AP pues menor a 1. En caso de que fuera un paciente sano de esa edad, de sus familias longevas, si tuviera esa edad, pero se esperaría que viviera más. O sea, que llegue a los 69 pero está entero, sí. La pregunta. Eso ya es una decisión conjunta. Es decir, obviamente estos son medidas de salud generales, es decir, son como normativa de salud. Pero pues si el paciente tiene 69 años, está muy bien en condiciones y se espera que todavía viva 10 años más, es decir, que llegue casi a los 80 años, pues mediante una decisión conjunta se puede platicar e individualizar la decisión. Estos solamente son lineamientos, pero pues obviamente se puede individualizar. Ok, sí, y tener en consideración esta edad está marcada de acuerdo con lo que comenta de la edad expectativa en México, porque esta pregunta en particular viene de Argentina. Ya. Ok, bueno, déjenme ver que aquí tengo otra, pero me la envío en audio. De los 40, si los pacientes... Sí, lo que me refiero es o sea, porque acá llegan, por ejemplo, se le pide siempre solamente el PSA total. Entonces, bueno, paciente con PSA total entre 4 y 10, se le pide PSA libre y P2PSA. Entonces se calcula el Phi. Ahora, si el Phi está entre los valores de 14, entre 0 y 14, lo que mencionó el doctor, entonces se pasaría a una biopsia. Si esa biopsia tiene un Gleason menor de 7 o mayor de 7, un índice de Gleason menor entre 1 y 2, ¿qué pasaría? Entre 2 y 5, ¿qué pasaría? Y así sucesivamente. O sea, definir el algoritmo como para poder indicar bien el diagnóstico y el riesgo que tiene ese paciente. Sí, actualmente ya lo que dictan las guías internacionales es de que un paciente que tiene un Gleason de 7 o más, ese es el paciente que tenemos que llevar a un tratamiento definitivo. Por lo general, los pacientes los cuales tienen un Gleason de 6 o menos son los pacientes los cuales mantenemos en vigilancia activa. Y no es vigilancia, y esto de la vigilancia activa no significa que solamente le tomamos AP año con año, sino que, por ejemplo, como en uno de los estudios que mencioné, estos pacientes, depende de cada hospital, cada centro, se les vuelve a tomar biopsia al año. Y también ahí se vio una de las utilidades del Phi, de que el único factor del análisis fue que el Phi recategoriza a aquellos pacientes los cuales se puede elevar y encontrar
ahora sí un Gleason elevado y que sí requiera un tratamiento definitivo. Ok, pues si no hay más preguntas, agradecemos al doctor su participación, a Jesús, a todos ustedes, y estaremos comunicándoles los webinars que tendremos a partir del próximo año. Muchas gracias a todos y para cualquier cosa nos pueden contactar al correo por el cual les llegó la invitación. Muchas gracias.